Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. El gobierno venezolano está abriendo frentes internacionales por todos lados. Ya hemos visto que la guerra de hoy se le ha declarado es a Colombia, porque el Senado de ese país ayer emitió un acuerdo para, entre otras cosas, exigir la libertad de los presos políticos. Un acuerdo además que vino sustentado con las declaraciones de los senadores acerca de la situación política en Venezuela. Vamos a ver la respuesta del quien parece ser el jefe de gobierno en todas estas confrontaciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la respuesta que a este acuerdo del Senado colombiano dio ayer en su programa Con el Mazo Dando. Vamos a verlo. Y entonces uno escucha hoy que unos senadores colombianos y que se pronunciaron para exigir la liberación de Leopoldo López y de Leopoldo López, el monstruo de Ramo Verde, y de Ledesma. Métanse en los asuntos internos. Ustedes tienen 67 años en guerra. Traten de solucionarlo, señores senadores. No se metan en los asuntos internos de Venezuela. Si pudieran hacer algo, mándanos al Colombia por acá. Al Colombia, que asesinó a Robert Serra. Si pudieran hacer algo, presionen para que el gobierno colombiano nos mande y las instituciones colombianas nos manden al Colombia para acá, para Venezuela. Pero no se metan en los asuntos internos de Venezuela, no les competen y no tienen ningún tipo de moral para meterse aquí. Arreglen el problema interno que tienen ustedes de años, que nos afecta a toda América. A toda América. Nos han acusado, nos han intentado meter en el conflicto colombiano y nosotros hemos evitado, el presidente Chávez y el compañero Nicolás Maduro han evitado en todo momento. Las veces que se han intervenido es para propiciar la paz. Bien, escucharon ustedes al presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, que es el jefe de gobierno, el que sale a responder cada vez que hay una situación internacional de este tipo. Y vía Skype tenemos a una de las propulsoras y una de las mentes fundamentales en este acuerdo que ha aprobado el Senado. Es la senadora Paola Holguín, ella es senadora por el Centro Democrático, que es el partido del expresidente Álvaro Uribe. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia, qué gusto estar con ustedes. Y gracias por atendernos, porque sabemos que está a punto de abordar un avión y a pesar de eso está atendiendo nuestro llamado. Paola, me imagino que escuchó, no sé si escuchó la declaración en su programa de televisión del presidente de la Asamblea Nacional, donde les exige, vamos a comenzar por este punto antes de entrar de lleno en el acuerdo, les exige que pidan la extradición del Colombia, que es una de las personas que tienen señalada por haber asesinado al diputado Robert Serra. Ya hemos hecho varios programas aquí y en otros canales de televisión que desmontan lo que fue en un principio la declaración del gobierno acerca de quiénes serían los responsables y recordamos que acusaron directamente al expresidente Álvaro Uribe de estar detrás del crimen contra Robert Serra. Así es, Patricia. En varias ocasiones usted misma ha denunciado lo que hay detrás de este crimen. Nosotros finalmente somos el órgano legislativo en Colombia. Si ellos tienen alguna exigencia en algún proceso, pues que lo hagan con la justicia. Nosotros como congresistas lo que estamos haciendo es cumpliendo nuestro deber con la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos en la región. Diosdado Cabello ha hecho acusaciones, bueno, ya les escuchamos, dicen que ustedes tienen 67 años en guerra y que no se metan en los problemas internos de Venezuela, porque cuando Nicolás Maduro se mete en los problemas internos de otro país es para buscar la paz. O sea, quiere decir que esto de liberar a los presos políticos en Venezuela, según ellos, no es una forma de buscar la paz en el país, ¿no? Varias cosas. La primera es la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos no tiene límites fronterizos. Los demócratas, no solo de Colombia, sino de América Latina y del mundo, tenemos una obligación con el pueblo venezolano. El segundo punto importante es, ayer en el Senado de la República, liderados por Iván Duque, que es otro senador de mi partido, el Centro Democrático, logramos convocar distintas fuerzas
en este Congreso para que firmaran una proposición que tiene varios puntos. El primero es la exigencia de la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela. El segundo es un llamado para que se den unas elecciones transparentes y con garantías en ese país. El tercero es que se pare la violación sistemática a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que se viene presentando en Venezuela. Nosotros creemos que es muy importante, como a partir del compromiso que tenemos con la democracia, a partir del afecto enorme que sentimos por el pueblo venezolano, que es un pueblo hermano, que hagamos este tipo de exigencias. Esta es una voz más, como se han levantado muchas voces del mundo. No olvidemos la carta en Panamá de varios expresidentes, no olvidemos las voces de varios congresos en Paraguay, en España. Nosotros lo único que queremos es cumplir con nuestra obligación en la defensa de los valores democráticos, en la defensa de los derechos humanos y sobre todo por un lazo infinito de afecto con el pueblo venezolano. Y le quiero recordar al señor Diosdado que el régimen de Chávez en su momento y ahora el de Nicolás Maduro, si bien hacen oficios como supuestos garantes del proceso de paz, en realidad han sido cómplices durante muchos años de la organización narcoterrorista FARC. Eso lo hemos tratado en numerosas oportunidades. Senadora, ¿usted me puede explicar cómo fue el mecanismo para la discusión y aprobación de este acuerdo? Es decir, cómo fue incluso la correlación de fuerzas, si los senadores que apoyan al presidente Juan Manuel Santos estuvieron de acuerdo y lo votaron. ¿Cómo fue aprobado finalmente este acuerdo? Bueno, en el Congreso de la República ayer estábamos en plenaria, lamentablemente no estaban todos los senadores, pero decidimos hacer esa proposición. Inmediatamente un senador, que es Cepeda, del Polo Democrático, pidió que no se aprobara por unanimidad, sino que se hiciera voto nominal. En el voto nominal, 52 senadores de la República de distintos partidos aprobamos la proposición y solo 3 votaron en contra. Pero adicionalmente al hecho que se produjo en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes a su vez, 96 representantes a la Cámara de distintos partidos firmaron otra carta de respaldo al pueblo venezolano. Nosotros esperamos que con el liderazgo de Federico Hoyo, representante a la Cámara por Antioquia, el Centro Democrático, se pueda convertir esa carta en una proposición para ser votada también en la Cámara de Representantes. Eso sería en unos días, la semana que viene aproximadamente, senadora. Eso sería la próxima semana en la plenaria de la Cámara. Nosotros hicimos lo correspondiente en la plenaria del Senado y con beneplácito tenemos que informarle a la comunidad en América Latina que 52 votos estuvieron a favor. Fueron votos nominales, donde 1 a 1 los senadores nos comprometimos con esta proposición y solo 3 votos estuvieron en contra. Bueno, una abrumadora mayoría, ¿no? Así es, que también habla del talante democrático y del compromiso que tenemos que tener con el pueblo venezolano al que tanto queremos y al que nos une la historia, el afecto y procesos comunes. Bueno, y además estamos hablando que esto no es un hecho aislado, que ya el Senado de Chile y también el Congreso en España han hecho cosas similares, ¿no? Pero lamentablemente, y eso sí lo digo yo como en nombre del resto de los presos políticos, solamente se menciona a Leopoldo López y Antonio Ledesma, que son realmente políticos de oficio. Y tenemos presos políticos que son estudiantes venezolanos, que son incluso abogados que están detenidos por defender precisamente a presos políticos, y usted tuvo hoy precisamente un foro en el que estuvo acompañada de varios estudiantes venezolanos, ¿no? ¿Qué impresión se llevó de esto? Bueno, en el foro, hoy yo estuve en un foro en la Universidad Externado, acá en la ciudad de Bogotá. Estuvo la directora de un noticiero que es de origen venezolano. Adicionalmente estuvieron varios estudiantes de Colombia y Venezuela. Lo primero que yo quiero aclarar es que si bien las figuras más destacadas que han sido privadas de la libertad por el régimen de Maduro han sido Leopoldo López, Ceballos, Ledesma, hoy son más de 80 presos y de esos hay 43 que están sindicados, que son presos políticos directamente. 5 de ellos es simplemente por denuncias que han hecho en Twitter del régimen de Nicolás Maduro. En ese foro hay varias cosas. Lo primero es
que logramos hacer un análisis de la crisis de legitimidad, de gobernabilidad y de legalidad que hoy se está viviendo en el vecino país, en Venezuela. Hablamos también de la necesaria corresponsabilidad que tiene que existir por parte de los demócratas del mundo frente a la situación de violación de derechos humanos que allí se está presentando y la manera en que se vienen cercenando las libertades, los derechos de la ciudadanía y esos valores democráticos que tenemos que defender. Me sorprende una cosa, Patricia, y como yo sé del amor y de la lucha que usted da por Venezuela, es que me preocupa que en algún momento dado se dejen de explorar alternativas y se desmotiven. Yo creo que uno tiene que tener el suficiente realismo sin caer en el pesimismo y el optimismo sin caer en el populismo. Uno debe mantenerse en esa línea media que le permita conocer la realidad de lo que está pasando en Venezuela, pero jamás permitirse perder la esperanza y la lucha para que las cosas en el país cambien. Yo no quisiera que a Venezuela le pase lo que le pasó a Cuba, que pasen décadas y décadas y no se logre salir de la difícil situación que se está viviendo. Ese tema es bien importante, ¿no? Yo creo que los apoyos internacionales lo que hacen es revitalizar la lucha, ¿no? Porque hacen sentir a quienes están adentro, incluso a quienes estamos afuera en la misma lucha, que no estamos solos, ¿no? Y eso es bien importante. Y yo creo que eso es lo que le preocupa al gobierno venezolano. Por eso, por ejemplo, ahora no quieren que los diputados del Parlamento Latinoamericano sean electos por voluntad popular, sino que sean electos por ellos, porque no quieren más voces que a nivel internacional digan lo que está ocurriendo. Eso quiere decir, senadora, que les está golpeando lo que es la opinión internacional desfavorable. Así es, yo creo que en eso no podemos claudicar los demócratas del mundo. La denuncia permanente a la situación que se está viviendo en Venezuela es fundamental y sobre todo enviar esa permanente voz de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano que valientemente está luchando en las calles de cada rincón de Venezuela y los que están por fuera del país están haciendo lo propio. A nosotros no se nos puede olvidar la situación tan delicada que viven tantos ciudadanos en ese país. Yo creo que ese tiene que ser un compromiso de todas las horas para quienes creemos en la democracia, para quienes creemos en las libertades, para quienes creemos en la prensa, en una prensa libre, para quienes creemos en estas democracias. Senadora, en medio de este debate o discusión que se debe haber dado para aprobar este acuerdo, ¿no se tocó el tema de que esta situación podría permear a Colombia? O sea, que no es un problema simplemente de un país, sino que esto afecta a toda la región. El debate sobre ese tema no se dio el día de ayer, pero en varias constancias que hemos dejado desde el Centro Democrático hemos hecho saber la importancia de ponernos al frente de la situación de lo que pasa en Venezuela. Mire, en este caso el silencio es cómplice. Además, finalmente lo que suceda en Venezuela termina impactando a toda la región y muy directamente a la situación de Colombia. Yo siempre he dicho que mientras el régimen de Chávez o de Maduro estén con todo ese poderío en Venezuela, difícilmente nosotros vamos a poder superar la pesadilla de las FARC. Y a su vez, las FARC se siente empoderada cínicamente por un régimen que siempre les ha brindado apoyo, conscientes de que son una organización narcotraficante y terrorista. Sobre ese tema vamos a hablar en el siguiente segmento, senadora. Muy importante esto tan doloroso que le ha ocurrido a Colombia, que tiene de luto a todo el país y bueno, y a los demócratas del mundo entero, porque este crimen contra 11 militares colombianos cometido por la FARC realmente da cuenta de que estas conversaciones de paz no son tales conversaciones, o por lo menos no están dirigidas precisamente a la paz. Al regreso continuamos hablando con la senadora Paola Holguín, que amablemente ha accedido a atendernos en medio del viaje que está a punto de realizar. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Bien, ayer la noticia fue el crimen cometido contra 11 militares colombianos por parte de la FARC y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidió levantar la suspensión que había de bombardeos contra este grupo terrorista. Vamos a ver la información que tiene nuestro aliado La Voz de América para continuar conversando con la senadora Paola Holguín.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó al grupo guerrillero de deliberadamente llevar a cabo el ataque que dejó fatalidades y heridos en el suroccidente del departamento del Cauca, rompiendo la promesa unilateral de cese al fuego. Que les quede muy claro a las FARC, no me voy a dejar presionar. Óigase bien, no me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral. El mandatario colombiano agregó que no se podrá llevar a cabo un acuerdo si no es resultado de un convenio serio, definitivo y verificable. El ataque ocurrió la madrugada del miércoles cuando una unidad de la Armada llevaba a cabo un patrullaje de rutina y fue sorprendida y emboscada por militantes del grupo insurgente que les lanzaron explosivos caseros y granadas. En un área donde sabíamos que había presencia de la cuarta comisión de la columna móvil Miller Perdomo, en el desarrollo de esa operación hay enfrentamientos y en este caso tenemos la pérdida del suboficial y 9 soldados. El delegado de las FARC a las conversaciones de paz, por su parte, manifestó preocupación ante lo ocurrido. En esa incoherencia de parte del gobierno de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla que está entre ellos. Este reciente ataque podría poner en riesgo los diálogos de paz y un potencial acuerdo entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las FARC. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América. Bien, continuamos vía Skype con la senadora colombiana Paola Holguín. Senadora, este tema, bueno, me imagino que ocupa toda la atención de los colombianos, que además están sumamente tristes, esa es la palabra, el colombiano común, por esto que ha ocurrido. ¿Para qué han servido entonces estas largas conversaciones de paz que se llevan en La Habana con los jefes guerrilleros de la FARC? Bueno, Patricia, lamentablemente tengo que contarle a todos los que nos ven que durante los casi 2 años que ha durado el supuesto proceso de paz desde La Habana, las FARC ha cometido 931 actos de terrorismo. Ha asesinado o herido a la fecha casi 2.000 soldados y policías y más de 400 civiles. Además, ha secuestrado a 73 personas. Ha recrudecido el reclutamiento de menores y se viene rearmando, como lo confirma el barco chino que en Cartagena encontraron con municiones, con una serie de material bélico para esta organización narcoterrorista, además de los cargamentos que vienen pasando desde la frontera con Ecuador. La verdad es que en estos más de 2 años los colombianos no hemos visto un solo gesto de paz y los hechos que hoy enlutan al pueblo colombiano han sido sistemáticos. Ellos han anunciado treguas unilaterales que nunca han cumplido. Mire, además de lo que pasó en el Cauca, ese mismo día atacaron 2 soldados en Caquetá. El fin de semana habían atacado también a nuestra fuerza pública en Ituango, en Caloto, en La Plata. Son muchos los municipios que muestran que esta organización en realidad no tiene ninguna voluntad de paz. Y lo más grave de todo es que la actitud permisiva del gobierno y las declaraciones donde busca equiparar a la fuerza pública con la organización terrorista, para lo único que han servido es para legitimar los crímenes que viene cometiendo esta organización. Este tema de que Santos haya suspendido la suspensión, casi no se puede llamar de otra manera, de los bombardeos contra la FARC, quizás lo coloca en otra situación frente a la FARC o las conversaciones van a seguir avanzando. La verdad es que lamentablemente los colombianos ya no creemos en las bravuconadas del presidente Juan Manuel Santos. Cada que se presenta una crisis en el proceso, él toma alguna decisión mediática, pero luego vuelve en las mismas condiciones a la mesa de negociación en La Habana. Lo mismo sucedió cuando ellos secuestraron al general Alzate. Entonces, ante cada crisis hay una bravuconada por parte del gobierno, pero la actitud complaciente con la organización terrorista se mantiene en La Habana. A nosotros, ¿qué nos preocupa? Que las FARC no ha cesado en ningún momento su actividad criminal. En cambio, el gobierno se ha limitado el actuar de las fuerzas militares y las fuerzas de policía.
Patricia, nosotros tenemos que aclararle a las personas que nos están viendo a esta hora, los militares que fueron asesinados en el Cauca estaban durmiendo, no fue ningún enfrentamiento. Llegaron a atacarlos en la noche en un coliseo y asesinaron a 11 muchachos y dejaron a 18 heridos. Hoy hay casi 30 familias en Colombia que están padeciendo el dolor de unos jóvenes que le han entregado su vida a la patria, los mejores años de su vida, una esperanza, una vida por delante. Usted no se imagina los relatos tan dolorosos de los familiares, de cada una de las víctimas, de lo que sucedió el día de ayer. Nosotros le hemos pedido el día de hoy al gobierno que si quiere continuar sentado en La Habana, exija inmediatamente que la organización terrorista FARC se concentre en un punto y cese ahí toda su actividad criminal, que sea verificable, porque es que diariamente estamos padeciendo ataques en medio de un falso cese unilateral que ellos han anunciado. Entonces, mientras ellos continúan atacando, la fuerza pública nuestra está inmovilizada. Bueno, y en medio de estas conversaciones de paz surge este tema, senadora, de la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las conversaciones de paz se están dando en Cuba. Sabemos de los lazos históricos entre la dictadura cubana y la guerrilla de la FARC, pasando además ahora por el territorio venezolano desde que el chavismo gobierna en Venezuela. Y estamos hablando de que es terrorismo sumado a narcotráfico. Estamos hablando de estas dos cosas que Estados Unidos ha ayudado a Colombia a combatir con el Plan Colombia y que fue tan exitoso. Entonces, esto es una situación un poco ambigua, ¿no? Que Estados Unidos reanude estas relaciones que además el presidente Barack Obama haya decidido sacar de la lista de los países cooperadores con el terrorismo a Cuba y que inmediatamente ocurra un hecho terrorista como el que ocurrió ayer en Colombia. Así es. Mire, uno tiene que ser respetuoso de las decisiones que toman soberanamente los países, pero yo creo que es muy importante llamar la atención sobre lo que puede suceder. No sirve de nada claudicar ante quienes desprecian los derechos humanos y la democracia, ante quienes son cómplices de organizaciones narcotraficantes y terroristas. Nosotros tenemos que hacer un llamado muy importante, la apertura a Cuba, pero siempre y cuando esa apertura tenga reciprocidad por parte del régimen castrista, en respeto a los derechos humanos, en respeto a las libertades del pueblo cubano. Si no, yo creo que las señales que se pueden estar enviando pueden ser muy perversas. Mire, la generosidad nunca la interpretan quienes están del otro lado de la democracia como unas muestras a las que deben corresponder, las interpretan como debilidad, claro, como una debilidad que termina llenándolos de arrogancia y de cinismo. Entonces uno en esto tiene que hacer un llamado a la reflexión, a la cabeza fría. Muy importante uno lograr dar muestras, hacer gestos, pero buscar siempre que haya corresponsabilidad entre lo que uno hace y hace la contraparte, porque de nada sirve que nosotros tengamos apertura generosa si ellos continúan violando los derechos humanos, si ellos continúan cercenando las libertades y los valores democráticos y además comportándose como cómplices de organizaciones narcotraficantes y terroristas. Sí, sobre ese punto, ya para terminar, es difícil creer que después de estas, que se concreten estas conversaciones de paz y se llegue a un acuerdo, que la FARC deje de traficar droga. Es difícil que acaben con este negocio que es tan lucrativo, ¿no? Y que se dediquen simplemente a trabajar como activistas políticos, como empresarios. Es difícil porque el negocio de la droga da el dinero que no da absolutamente ninguna de estas actividades. Patricia, hay una cosa muy importante. En las negociaciones que se están llevando a cabo en La Habana hay unos preacuerdos en varios puntos. Uno de los preacuerdos tiene que ver con el tema de la lucha contra las drogas ilícitas. ¿Qué preocupación tenemos nosotros? Primero, que en lo que va de la negociación, las FARC no habla de entregar ni un solo peso producto del narcotráfico, producto del secuestro. O sea, este proceso puede convertirse en el mayor lavado de activos en la historia de Colombia. Dos,
Ellos buscan a través del acuerdo legalizar el narcotráfico. No están entregando las rutas, no están diciendo que van a dejar de una vez por todas el narcotráfico y por el contrario, hay puntos tan delicados en el preacuerdo como el que establece que se tiene que acabar la fumigación y la erradicación manual y que solo podría hacerse erradicación con el consentimiento de las comunidades. Y lo peor de todo es que durante los más de 2 años que lleva el actual proceso se han incrementado los cultivos ilícitos en Colombia. Muchos por orden de las FARC en zonas como el Catatumbo. Entonces nosotros tenemos una enorme preocupación porque finalmente este proceso no demuestra voluntad para acabar con el negocio del narcotráfico por parte de las FARC, que es hoy por hoy el cartel más grande de droga en Colombia y uno de los carteles más grandes del mundo. Bueno, senadora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber accedido a este contacto. Sabemos que está en pleno viaje, pero bueno, qué importante todos estos temas para la región. Repito, esto no es solo Colombia y Venezuela, es la región. Muchas gracias a usted, doctora Patricia. Déjeme reiterarle la admiración por esa lucha patriótica, por esa lucha democrática que usted da en favor de todos nuestros países. Gracias, y gracias en nombre de verdad de los perseguidos políticos venezolanos, porque este acuerdo del Senado colombiano, que sabemos que mucho se lo debemos a ustedes, es muy importante para sostener la fuerza y la fe de lucha en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir un corte. Al regreso vamos a seguir conversando sobre nuestros países con un consultor político, Orlando Concalves, que nos va a dar como un paseo por toda la región y todo lo que está ocurriendo en estos países tan golpeados por estas ideologías marxistas. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía Skype desde México, ahora está en México Orlando Concalves, él es consultor político, tiene más de 30 años de experiencia en toda la región, no solamente, ahora está en México, pero antes estaba en Colombia, antes estaba en Panamá, conoce mucho el tema de Venezuela. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, muy bien, encantado de estar contigo en tu nuevo proyecto y muy bien, a tus órdenes. Bueno, Orlando, vamos a comenzar por México, que es el país donde estás, ¿no? Una situación tensa alrededor del presidente Enrique Peña Nieto y bueno, y por supuesto, a partir de este crimen tan terrible que se cometió contra los estudiantes. Háblame un poco en general de cómo está el país, el pueblo mexicano. A ver, es una situación compleja, evidentemente, como lo dijiste, fue un caso sumamente impactante, aún no resuelto. Las familias siguen pidiendo que se siga investigando y que aparezcan estos muchachos. Pero además de eso, el año pasado se hicieron toda una serie de reformas energéticas, fiscales, económicas, de educación, y eso ha traído algunos desajustes absolutamente normales cuando haces este tipo de reformas. Se hizo también una reforma política, ahora por primera vez se permite la reelección de los alcaldes y de los diputados. Eso pienso que es un paso importante para la profesionalización de los estamentos políticos, pero el beneficio de las reformas aún no baja a las clases más populares. Aún falta que las empresas, por ejemplo, la electricidad, la empresa petrolera, se adecúen a los nuevos tiempos, se adecúen a la apertura a la que ahora tienen derecho y acceso con estas reformas para hacerlas más eficientes y para hacer que los costos de la energía bajen y los costos de los combustibles, y eso incida en la estructura de costos de todos los productos y la gente se sienta beneficiada. ¿Cómo está el gobierno nacional? ¿Cómo está Enrique Peña Nieto con la gente? Mira, evidentemente ha habido algunos casos, en mi opinión, muy mal manejados, manejo de crisis hecho en función del libro de 1970 y por lo tanto eso ha pegado la popularidad del presidente. Sin embargo, el gobierno sigue haciendo su labor, desarrollando sus programas sociales, sigue apostándole a las reformas económica, política, fiscal, de telecomunicaciones, y sigue apostando que eso va a traer beneficios. A mí no me queda la menor duda que los traerá, pero que tomará tiempo.
Entonces, pero la gente, digamos, cuando tú tienes una gente pobre, humilde, que tiene dificultades para llevar la tortilla a su casa, evidentemente no le puedes decir, oiga, espérese 4 o 5 años a que esto se acomode y le van a bajar los beneficios. Entonces, hay una situación complicada en este momento, producto de que no se ven aún a nivel de pueblo, no se ve el impacto positivo de las reformas. Orlando, vámonos un poco hacia Panamá, ¿no? Y estoy segura que estuviste bien pendiente de la Cumbre de las Américas, porque además estuviste algún tiempo en Panamá y este es otro gobierno, un gobierno distinto al que tú viviste en Panamá, que era el de Ricardo Martinelli. Se mostró el presidente Juan Carlos Varela y sobre todo su vicepresidenta, se mostró como muy permisiva, ¿no? Con estos gobiernos castristas, con el de Cuba y con el de Venezuela, incluso con estos actos de repudio que se dieron en territorio panameño como que si fuera La Habana. Y después vimos a la vicepresidenta de Panamá viajando a Venezuela a cobrar el dinero, de hecho creo que todavía está allá, el dinero que se le deben a los empresarios, que es muchísimo dinero. ¿Cómo viste tú toda esta situación? Y tú que conoces al pueblo panameño, ¿le gusta un gobierno como este? Porque incluso en las redes sociales están circulando videos de panameños de clase bien popular, pues rechazando la presencia de Maduro y rechazando también todo lo que ocurrió, todos estos hechos de violencia durante el transcurso de la cumbre. Mira, evidentemente el presidente Varela quería que Panamá brillara y brillara la cumbre. Ese era su deseo y además su derecho a que eso fuera así. Sin embargo, la vida tiene una serie de grises y uno no en todo puede ser blanco y negro, pero hay algunas cosas sine qua non que o son blancas o son negras. No puede ser medio honesto, no puede ser medio solidario, etcétera, etcétera. El presidente Varela se ha ocupado mucho de atacar el tema de la corrupción del gobierno anterior y ha enfocado mucho de su tiempo y de sus baterías en eso, y la economía panameña se congeló la imagen, algo pasa con el internet. Y eso que está en México, no sé si es el internet nuestro. Vamos a hacer un corte mientras nos reconectamos con Orlando Goncalves, porque nos falta hablar de Colombia y nos falta hablar sobre todo de Venezuela. Un comentario inicial que quería hacer antes de irme al corte y que lo quería hacer al principio del programa, pero con la premura de que la senadora Paola Holguín estaba esperando el contacto con nosotros. Es que nos vienen tiempos difíciles a los venezolanos, nos vienen tiempos, además de mucho trabajo, a los periodistas, que estamos siempre pendientes de lo que ocurre en toda la región, porque hay mucha desesperanza en Venezuela y hay un clima definitivamente de explosión social. Cualquier cosa puede ocurrir. Hoy se le otorgó el premio Ortega y Gasset a Teodoro Pekov, que es el director del diario Tal Cual, y no puede ir a recibirlo porque tiene prohibición de salida del país por un tribunal de estos que se prestan para la violación de la libertad de expresión en Venezuela. Lo mismo le ocurrió a Giovanni Sánchez, la bloguera en Cuba, que una vez recibió un premio y no lo pudo ir a recibir. Estamos viviendo la misma situación y cada día se acorrala más al pueblo venezolano. Lamentablemente esto podría no terminar muy bien y el compromiso que nosotros tenemos aquí en Doral News TV es cubrir todo con la mayor objetividad posible y sobre todo servir de vehículo para que pueblos como el de Venezuela, que no tienen medios de comunicación libres, puedan enterarse de todo cuanto ocurre. Por eso es que a quienes están viendo nuestro programa a través de nuestra página web, que es www.doralnewstelevisión.com, yo les pido que difundan la información de nuestro canal y de que se puede ver a través de internet para quienes no tienen acceso a la información, que son todos los venezolanos, puedan tener una ventana sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre la verdad de estos acontecimientos. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a continuar conversando con el consultor político Orlando Goncalves. Agárrate con Patricia Poleo. Continuamos con Agárrate, ya tenemos otra vez la conexión con el consultor político Orlando Goncalves. Orlando, por cierto, ¿me puedes decir, porque lo hablábamos antes del programa, qué es eso que tienes atrás, que me pareció bien interesante?
Es una oficina ecológica, todo está hecho con paletas recicladas, los escritorios, las paredes, las divisiones, los muebles, las sillas de espera, todo está hecho con paletas o pallets reciclados, como le llaman aquí. Oh, eso es así da como miedito, ¿no? No se ve. No, es muy seguro, muy ecológico y muy económico. Y muy económico, eso es lo más importante. Orlando, antes de que se nos termine el tiempo, cuéntame, para finalizar, sellar lo de Panamá, lo que me decías acerca de estos gobiernos que son ambiguos y que no quieren tomar parte cuando ocurren situaciones como lo que está pasando evidentemente en Venezuela, por ejemplo. Sí, el presidente Varela en campaña electoral nos dijo varias veces, mire, yo soy amigo de Nicolás, era canciller cuando yo era canciller, pero las cosas van a cambiar cuando yo sea presidente. Y evidentemente cambió para peor, para efectos de los venezolanos, el silencio ha sido mucho mayor, han estado enfocados y llevan más de casi un año tratando de cobrar la deuda de $2.000 millones que tiene el Estado venezolano con los empresarios de Colón, Panamá. La canciller está ahora tratando de cobrar. Lamento informarle, señora canciller, que va a venir con las manos vacías. No hay dinero para pagarle. Entonces, el gobierno de Panamá en esta cumbre trató de que Panamá brillara y que la cumbre fuera un éxito, pero lamentablemente no salió así. No, fue una cumbre que no tuvo una declaración final, no hubo acuerdos importantes. Los países, los gobiernos como tal manifestaron algunas preocupaciones de manera individual por el tema de Venezuela. Fueron los expresidentes los que hicieron un pronunciamiento muy fuerte, pero el show que armó Nicolás Maduro pues sencillamente no le funcionó. No entiendo de qué victoria habla al decir que gran victoria de Panamá. Bueno, el decreto para el cual él recogió unas supuestas firmas que además fueron auditadas en tiempo récord por el CNE, me sorprende, más rápido las auditaron que dar los resultados electorales. Pero bueno, no se derogó el decreto de Obama. No hubo ningún acuerdo trascendente de apoyo a Venezuela a favor del gobierno, tampoco lo hubo a favor de la oposición. Muy lamentable que los países firmantes de la Carta Interamericana Democrática no se hayan pronunciado. Y total que la cumbre, gracias a Venezuela, y eso es algo que el presidente Varela va a tener que evaluar, la cumbre se deslució gracias a Nicolás Maduro. Si no hubiese habido el conflicto, la cumbre se hubiese lucido y la novedad evidentemente hubiese sido el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y era la primera cumbre a la que asistía Cuba. Pero el tema de Venezuela entorpeció la cumbre tremendamente, generó demasiado ruido, además con las payasadas del doble y el ir a hacer proselitismo político abierto y descarado en la ciudad de Panamá. O sea, lamentablemente, presidente Varela, creo que su amigo, como usted lo llamó, Nicolás Maduro, le estropeó la cumbre. Orlando, bueno, sabemos que conoces también muy bien la situación en Venezuela. Yo acabo de hacer un comentario ahorita que se cayó el Skype y fuimos a corte. Y es que vienen, y no sé si coincides conmigo, momentos muy duros en Venezuela. Hay mucha desesperanza, pero también desesperanza y desesperación, ¿no? Y el gobierno está acorralando a la gente. La gente se siente ya asfixiada. Y están ocurriendo cosas. Comenté lo de Teodoro Pekov, que acaba de ganarse el premio Ortega y Gasset y no puede ir a recibirlo porque tiene orden de prohibición, tiene prohibición de salida del país. Y cada vez hay más cadenas y cadenas insultantes, cadenas llenas de odio, y la gente se va cargando con esto. ¿Qué puede pasar en Venezuela? ¿O tú crees que simplemente no va a pasar nada? Y como decía la senadora Paola Holguín antes de que te entrevistáramos, hay el peligro simplemente de que no pase nada y la gente vaya acostumbrándose y esto termine como Cuba. Mira, Venezuela no es Cuba, 1. 2, estamos en 2015, no estamos en 1960. Son dos grandes diferencias importantes. El mundo es otro, absolutamente otro, y evidentemente sucederá algo en Venezuela. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son tremendamente desoladoras, o sea, caída de 7 puntos del PIB, inflación rondando el 100% y desabastecimiento de comida y de medicinas de 80%.
Eso es una situación absolutamente insostenible. Pienso que se ha sostenido, entre otras cosas, porque no ha habido una oposición seria. Yo recuerdo que hace algunos años atrás en Venezuela di una declaración donde dije la oposición está disociada del electorado. Fui muy criticado por gente de la oposición en ese momento, pero pienso que tuve la razón en ese momento y pienso que la vuelvo a tener. La oposición anda en una jugada que yo no logro entender y no logro ofrecerle una esperanza y no logra ofrecerle una luz al final del túnel a la gente. La situación económica ya está llegando a niveles que pudieran considerarse de crisis humanitaria. No hemos tomado en cuenta cuánta gente se ha muerto porque no se le ha podido operar, cuánta gente se ha muerto porque no ha podido tener acceso a sus medicamentos, por ejemplo. Ese tipo de cosas cada vez son más frecuentes. Y como tú bien decías, hay una desesperanza, pero no encuentran salidas ni en el gobierno ni en la oposición. Y repito, estamos en una época totalmente distinta. Yo lamentablemente veo que se acerca cada día más una gran explosión social que se va a llevar por delante al gobierno y a muy buena parte de la oposición que no ha sabido interpretar el sentir de la gente y no ha sabido ofrecerle una esperanza, ofrecerle una luz al final del túnel, decirle a la gente, oiga, sí se puede hacer las cosas distintas, sí podemos producir un cambio si todos nos unimos, y un cambio de manera democrática. Pero la oposición, algunos líderes de la oposición, lamentablemente de lo que llaman la MUD, su actuar, a mi manera de ver, está totalmente disociado de lo que es la realidad venezolana, la realidad de la gente más humilde, de la que más está sufriendo, y eso va a terminar, debido a la altísima escasez de alimentos y de medicinas, que es lo más grave, va a terminar por hacer un estallido social y vamos a tener una crisis humanitaria. Recuerdo que en la cumbre de las Américas, el presidente de Paraguay dijo algo bien interesante que pasó muy por debajo de la mesa. Dijo, nosotros estamos dispuestos a ayudar a Venezuela, déjense ayudar. Fue un mensaje entre líneas muy claro para ambos grupos, para el gobierno y para la oposición, pero no lo entendieron, no fueron receptivos. Y el presidente de Paraguay lo tiene absolutamente claro porque sigue de cerca la situación venezolana. Yo tuve la fortuna de participar en esa campaña electoral, entonces hay cierto vínculo allí y evidentemente él sabe que viene una crisis humanitaria terrible para Venezuela. Pero hay otros países que no les importa eso mucho. Orlando, aquí estoy leyendo una información que Uruguay le está ofreciendo a Venezuela arroz a cambio de petróleo. O sea, siguen tratando de explotar incluso la necesidad. En Venezuela no hay arroz y entonces quieren cambiarle petróleo por arroz al país. Sí, la política se ha vuelto últimamente business. ¿Cuál es el business y cómo puedo yo aprovechar? Entonces hay la diplomacia de micrófonos donde se declara y se dicen algunas cosas y por eso las posiciones tan tibias de los gobiernos, porque en el fondo hay una red de negocios que benefician a los países. Entonces si yo me puedo aprovechar de la lamentable situación del otro, lo voy a hacer. Voy a obtener beneficios para mi país y lo que cuentan son los votos en mi país. O sea, el presidente de Uruguay está claro que sus niveles de aprobación son en función de la población de Uruguay, no la de Venezuela. Entonces, si hago negocios y hago que los empresarios ganen y me generen más empleo y me paguen más impuestos, pues ya hice una gran labor. La democracia, bien gracias, la Carta Interamericana, exacto. Y bien los derechos gracias. humanos, bien gracias. Gracias a ti, Orlando Goncalves, por habernos atendido el día de hoy. Muchísimas Siempre gracias. a tus órdenes, Patricia. Un gran saludo. Bueno, yo me despido hasta mañana. Quédense con Doral News. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.